Buenas noches, mi nombre es Paulina del Rocío Meneses Vázquez, soy de Quito, Ecuador, y permítanme dar a conocer una breve historia del filósofo Albert Schutz. El presente trabajo es una breve síntesis de la trayectoria de Albert Schutz. Con su pensamiento encontró nuevas ideas a través del diálogo intelectual. Los conceptos fundamentales de este científico, como son la realidad social, mundo de vida y situación bibliográfica, el individuo que actúa trata de cambiar el mundo que lo rodea. La situación biográfica interpreta las posibilidades para enfrentar los desafíos. Schutz incorpora a las ciencias sociales la explicación del ser y de la conciencia, a la realidad en que los fenómenos están dados, sin importar si son reales, perfectos, inexistentes. Se considera como un mundo de la vida periódica que los sujetos viven en un estado natural desde el sentido común. Esta actitud frente a la realidad permite que los sujetos vivan un mundo social externo administrado por leyes, pues es posible ponerse en lugar de otros. El sujeto asume que la realidad es incomprensible desde los conceptos del sentido común que maneja y la comprensión es correcta. Existen muchos científicos que hacen una comparación de las brechas que existen entre el pensamiento filosófico y las ciencias sociales. La tendencia de estos mismos es la menos apreciación de las posturas filosóficas y enfoques psicológicos, que, haciendo uso de formas de pensar y distintas críticas vertidas a la par de estas disciplinas, van construyendo las diferencias y similitudes entre la filosofía y las ciencias sociales. Gracias a lo antes mencionado, la cultura occidental se ha visto en la tendencia de ver distintos autores como son Husserl, Schiller, Ricoeur y Merleau-Ponty, haciendo hincapié en Alfred Schutz, el cual se basa en Husserl y Weber en el desarrollo de una psicología fenomenológica. La ambición de Schutz tiene una prioridad en el desarrollo de los cimientos de esta llamada filosofía fenomenológica. Teniendo interés y respeto en las ciencias sociales, la fenomenología, Alfred Schutz busca entender y establecer las similitudes, contradicciones y los alcances que cada uno de estos factores puede llegar a tener, con una visión sociológica netamente pura y una fenomenología de trascendencia. Se desarrollan cuestionamientos fenomenológicos de los procesos de las ciencias sociales que son usados en la construcción de la sociología fenomenológica, que se ve orientada a los lineamientos durkheimianos y la ecología husserliana. Como introducción se puede decir que la sociología fenomenológica es una corriente de pensamiento que busca establecer una alianza en la dicotomía de la filosofía y el discurso filosófico y el conocimiento científico, ambas claramente establecidos en épocas pasadas. Así es que cuando hablamos de ciencia o conceptos de la relación, nos esforzamos por ser los más exactos posibles, dado que de por sí la ciencia interpreta el resto de las cosas de la misma manera, y aunque muchos retengan la idea sobre ciencia como perfecta, aluden a un lienzo plano trazado con líneas rectas y ángulos casi perfectos que pretenden el conocimiento como su fin. Son el resultado de las interacciones sociales, naturales o artificiales en ámbitos específicos. Por otro lado, la filosofía no se condiciona a usar la experimentación por medio para establecer sus postulados, más bien se centra en el uso de la razón y del pensamiento a fin de estudiar su comportamiento. Para muchos, la sociología se contrapone al positivismo de forma directa, pues por un lado analiza los fenómenos ocurridos en las sociedades desde un punto de vista tanto objetivo como subjetivo e intenta explicar, diagnosticar e incluso corregir tales situaciones. Por otro lado, la ciencia intenta estudiar de forma científica e incluso exacta las causas, los efectos y las razones de dichos fenómenos, razón por la que para muchos resulta ser una utopía
con la convergencia de ambos en un punto racional. Alfred Schutz es considerado el introductor de la fenomenológica en las ciencias sociales, cuyo pensamiento converge, analiza el resultado del pensamiento social sobre las reacciones de los individuos o actores sociales con la finalidad de interpretar esos resultados de forma fiable. La propuesta sociofenomenológica pone énfasis en la interpretación de los significados del mundo y sus grandes cuestiones, las acciones e interacciones de los sujetos sociales en ámbitos específicos y no tanto en el sistema social, sus barreras de pensamiento determinados por los entes sociales ni en las relaciones funcionales que dan en la vida social. Así es como el resultado de la interacción del mundo conocido y de las experiencias compartidas por los sujetos se obtienen las señales, las indicaciones para interpretar la diversidad de símbolos y que dejan como resultado una respuesta que puede interpretarse por cada actor social. Así que la sociología fenomenológica y el espacio conceptual de la comunicación tienen sus bases en los sujetos que comparten experiencias en el ámbito social, en el que interactúan y se comunican unos con otros en distintas circunstancias y con distintas formas de pensamiento, y cómo del producto de estas situaciones de interacción se obtienen las señales necesarias para interpretar y comprender la realidad. Alfred Schutz nace en Viena en el año 1899. Realizó sus estudios superiores en leyes y ciencias sociales en la Universidad de Viena. Llegó en 1939 a Estados Unidos, donde pudo integrarse en la nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York. Su pensamiento e ideales fueron inspirados, entre otros, en Henry Bergson. Para muchos la sociología se contrapone al positivismo de forma directa, pues por un lado analizan los fenómenos ocurridos en la sociedad desde un punto de vista tanto objetivo como subjetivo e intenta explicar, diagnosticar e incluso corregir tales situaciones. Por otro lado, la ciencia intenta estudiar en forma científica e incluso exacta las causas, los efectos y las razones de dichos fenómenos, razón por la que mucho resulta una utopía la convergencia de ambos en un punto racional. Alfred Schutz es considerado el introductor de la fenomenológica en las ciencias sociales, cuyo pensamiento converge, analiza el resultado del pensamiento social sobre las acciones de los individuos o actores sociales, con la finalidad de interpretar esos resultados de forma fiable. Debido a la guerra dejó Austria antes de la ocupación nazi y permaneció en París un año antes de emigrar a Estados Unidos. Llegó allí en julio de 1939. Durante muchos años dividió su tiempo entre su actividad como consejero legal de varios bancos, la enseñanza y escritura en el campo de la sociología fenomenológica. Simultáneamente, en su trabajo en la banca, Schutz comenzó a impartir clases en 1943 en New School for Social Research de la ciudad de Nueva York. Schutz se inspiró en la teoría Weber sobre la acción y el tipo ideal y el pensamiento weberiano sobre el estudio moderno de la sociología y de forma especial en su pensamiento antipositivista. Y aunque se dedicó a estudiar y basó su pensamiento en las obras de Weber, intentó superar sus debilidades integrando ideas de otros filósofos a sus concepciones sobre sociología, filosofía, hasta integrar la fenomenología en sus obras. En 1956 abandonó sus ocupaciones como consejero en los bancos y profesor y se consagró por entero a la enseñanza y la escritura en el campo de la sociología fenomenológica. Punto 2. Sociología fenomenológica. La propuesta sociofenomenológica pone énfasis en la interpretación de los significados del mundo y sus grandes cuestiones, las acciones e interacciones de los sujetos sociales en ámbitos específicos, no tanto en el sistema social, sus barreras de pensamiento dictaminados por los entes sociales, ni en las relaciones funcionales que se dan en la vida en sociedad. Así es que el resultado de la interacción del mundo conocido y de las experiencias compartidas por los sujetos se obtienen en las señales, las indicaciones para interpretar la diversidad de símbolos y que dejan como resultado una respuesta que puede interpretarse por cada actor social.
Así que la sociología fenomenológica y el espacio conceptual de la comunicación tiene sus bases en los sujetos que comparten experiencias en el ámbito social, el que interactúan y se comunican unos con otros en distintas circunstancias y con distintas formas de pensamiento, y en el cómo del producto de estas, en la Escuela Austríaca de Economía y en el pensamiento de Edmund Husserl, de quien fue discípulo directo. Durante los años 20 no fue un académico, pero estudió a fondo varias corrientes del pensamiento que más tarde le ayudarían a consolidar el suyo. Además, al ser un erudito, participó activamente en conversatorios sobre sociología y del pensamiento filosófico. La definición de Schutz sobre el sentido común da paso a un cotejo del conocimiento científico. En su primera obra, en 1932, Schutz considera que en la vida cotidiana no interpretamos las acciones de nuestros semejantes según las reglas de procedimientos científicas ni los cánones académicos de objetividad, sino en base a las interpretaciones ingenuas y precientíficas. Schutz, 1964. En el sentido común, entonces, es un modo de pensamiento en el cual no son típicas las cualidades de claridad, distinción y precisión, que en cambio sí lo son en el conocimiento científico. Por lo tanto, los conceptos del sentido común adquieren claridad únicamente en medida en que al actor le interesa a los fines de aclarar algún tema en particular. Como conclusiones, tengo: si la visión está dada por la inexistencia de muchos científicos en las brechas que tiene la filosofía con las ciencias sociales, pues bien, ellos menosprecian las fortalezas que se tienen entre lo filosófico y lo social. Pues bien, a través de la crítica y la reflexión simultánea de todas las figuras que caracterizan a cada disciplina, realizando e instaurando marcos de diálogo, se puede llegar a una caracterización de donde se da la perspectiva, la importancia de la filosofía y la sociología, llegando a una fenomenología capaz de explicar todos los fenómenos y una conciencia del ser y del saber. Se debería plantear cuestionamientos entre estas dos disciplinas, encontrando un punto donde las ciencias sociales y la filosofía se lleven de la mano y que no se quite mérito de estas mismas, siendo que en las dos lo hace el uso del pensamiento libre. La reflexión, pues debemos plantearnos una crítica constructiva, creando diálogos, ni planteando problemáticas que pueden ser resueltas con una unión de pensamientos inclusivos y reflexivos. El gran aporte que realiza Schutz por el proceso de la vida cotidiana dentro de la conciencia del sujeto se da a primera instancia dentro del yo, el cual es el actor principal de la investigación sobre relaciones intersubjetivas dadas en el mundo real. De esta forma podríamos utilizar la fenomenología para construir una conciencia epistemológica de carácter sociológico. Entendemos que este carácter suele ser interpretativo dentro de la propuesta epistemológica. Adquiere un mayor impacto cuando se habla especialmente sobre la teoría de los motivos. Y esta nos lleva directamente a una pregunta final para el sujeto. ¿Motivos para qué? En el cual éste manifiesta una visión única y un criterio personal como ente principal del proceso social. Muchas gracias.